Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, coordinador y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, bienvenido en medio de esta vorágine que está viviendo Ecuador por el tema de esta guerra contra la delincuencia. El tema económico estaba irresuelto, sigue irresuelto, pero hay una importante medida. El presidente de la República, como habíamos informado ya a nuestros oyentes, envió a la medianoche de ayer un nuevo proyecto denominado Proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, y en lo fundamental lo que propone es una elevación del 12 al 15%. Importante conocer su punto de vista, su opinión sobre esto y sobre lo que está sucediendo en Ecuador. Buen día, Gustavo. Un saludo a la distancia a todos nuestros amigos de la audiencia de Antena 1. Mandar un proyecto de ley a la Asamblea entre gallos y medianoche sin haber tenido una discusión previa, habiendo horas antes mencionado que no se debía poner nuevos impuestos a la población, genera preocupación, no necesariamente por su impacto o porque seamos inconscientes de que se necesitan recursos para financiar una guerra, que es lo que se está viviendo en este momento en este país, sino por la forma en la que de manera un tanto improvisada se hacen las cosas. Veamos qué ocurre en la Asamblea Nacional. Si el Partido Social Cristiano, con su clásica frase de no más de impuestos, apoya la medida, si el correísmo, después de los antecedentes vinculados al terremoto de Manabí, recordarán ustedes 2016, una acción similar, también la apoya, y quienes en definitiva al menos modulan lo presentado por el presidente de la República para que sea una medida temporal y no definitiva. Es necesario mencionar, Gustavo, o volver a hacerlo si es que ustedes ya lo han hecho ya, que en el proyecto de ley se establece el incremento del IVA del 12 al 15% sin una temporalidad, es decir, un cambio en la tributación de manera definitiva, aunque se fundamente en cuanto a lo que significa financiar esta guerra. La medida no tiene carácter temporal, como sí lo hizo en 2016, medida similar, a propósito de lo del terremoto de Manabí. Abogado Alarcón, muy buenos días. Pues efectivamente, como usted manifiesta, todo esto va a pasar tratándose de un proyecto de carácter urgente, un máximo de 30 días por el debate y la discusión dentro de la Asamblea Nacional. Aquí hay que ver la posición de las fuerzas políticas. Pachacuti, aunque ahora con un número absolutamente reducido, se opuso a la aprobación de la ley energética, que en segundo y definitivo debate con 131 votos fue ya aprobada, es decir, estos dos primeros proyectos urgentes del presidente Noboa han recibido el apoyo mayoritario. Habría que ver desde esta coyuntura política dentro de la Asamblea Nacional qué pasa con este tercer proyecto urgente. Ahí está construye, como decía hace un momento Pachacuti, y habría que ver qué pasa con la Revolución Ciudadana, con los social cristianos. Efectivamente, Rosana, buen día. Creo que hay que esperar y ver qué ocurre con las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional, si son, como menciono, coherentes con los discursos que han mantenido, independientemente de la cantidad de legisladores que hoy ocupen una curula al interior de la Asamblea Nacional, o si simplemente apoyarán de forma irrestricta este tipo de acciones, ¿no? Creo que es importante también decirlo que los ecuatorianos sabemos, claro, que se necesita financiar esta guerra, pero creemos que hubiera sido mucho más sensato, varios de nosotros estoy seguro, focalizar los subsidios a los combustibles en vez de poner una medida como estas que sabemos que afecta a todos los ecuatorianos por igual. Ahora, abogado Alarcón, ¿cree usted que esto podría provocar reacciones en los sectores sociales? Pensamos en qué respuesta podría dar, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y las otras organizaciones, los maestros, los trabajadores, etcétera. En fin, la organización social. Estamos viviendo ya momentos de tensión, de conmoción, pero esto podría más bien aunar una respuesta social. Yo esperaría, Rosana, que haya reacciones indiscutiblemente. Es una medida impopular, es una medida que, como digo, nos afecta a todos por igual. Esto no es algo que ni siquiera de manera proporcional
impacta más en quienes más poder económico tienen o menos en quienes están con recursos limitados. Si uno compra una botella de gaseosa, paga el mismo IVA, así tengo una fortuna de $1.000.000, o si vive con el día a día y lo que gana por una jornada de trabajo. Así es que el IVA no es, en este caso, un impuesto de impacto diferenciado, y veamos pues las reacciones que hay de los sectores sociales, porque no hay que olvidar que el país también atraviesa una crisis económica. Siempre se lo ha dicho, la situación de la inseguridad era la principal preocupación, pero iba de la mano de la crisis económica, la falta de empleo y por supuesto también la corrupción. ¿Qué nos asegura además de los ecuatorianos, Rosana? Que con estos recursos que podrían recaudarse no va a suceder lo mismo que con los del terremoto de Manabí. Bien. Más que una medida inmeditada, parecería quizá, abogado Alarcón, que el gobierno esperaba el momento propicio para hacerlo. Indudablemente el gobierno ha recibido apoyo unánime en esta guerra contra la delincuencia desde todos los sectores. 222 municipios del país emitieron ayer un comunicado y hay convicción entre los ecuatorianos que el gobierno tiene que utilizar mano dura hasta donde le den los alcances de la ley para combatir a esta verdadera plaga del narcoterrorismo que está afectando tan fuertemente al país. Pero el problema económico estaba prácticamente intacto, muy poco se había hecho con respecto a este tema, por lo que de alguna manera nos sorprende que alguna medida económica pretenda tomar el gobierno. Ahora, el impacto, como usted ha señalado, es bastante fuerte. La recaudación del IVA son $1.300 millones anuales, se lo pondría en vigencia el 1 de marzo. Pero más allá de que analizar la medida, eso lo haremos también eventualmente con economistas, está el tema que usted ha señalado de la Asamblea, lo aprobará o no. El día de ayer quedó evidente ya de que esa mayoría no va a funcionar en forma absoluta para todos. Los legisladores del gobierno y sus aliados social cristianos estuvieron el día de ayer en apuro, no pudieron conseguir 70 votos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China. Hay comunicados de los exportadores que excitan a la Asamblea a que sigan adelante, hablan de los grandes beneficios para el país, pero también se habla allí, y uno de los graves problemas que traería el acuerdo con China tiene que ver nuevamente con temas medioambientales. Vamos a poner a consideración suya, antes de escucharle nuevamente y de nuestros oyentes, las declaraciones de Esther Cuesta, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, que se refería a este tema. Ahora, con este tratado comercial, se va a convertir en un basurero, donde vamos a recibir por 5 años desechos y residuos de pilas, partes eléctricas, escorias y cenizas, desechos farmacéuticos, residuos de la industria química, líquidos de frenos, fluidos hidráulicos, líquidos anticongelantes, desechos de vidrios, plásticos, elementos combustibles, reactores nucleares. ¿Qué nos pasa? Y aquí no es un tema de China. China tiene todo mi cariño, mi respeto. Aquí se trata. Es lo que se señala. Realmente, personalmente, desconocemos en detalle la letra chica de este acuerdo, pero es lo que se denunció en la Asamblea, y esto nos recuerda más bien que en el gobierno de Lenín Moreno, Ecuador, hizo ya un convenio similar que significó tomar aquí en el país casi 50.000 toneladas de desechos plásticos, cuando sabemos que en Ecuador hay problemas ambientales muy serios que de alguna manera se están reflejando en todas estas corrientes informativas que se han dado sobre la presencia de metales pesados en la cadena alimenticia de los ecuatorianos. Gustavo, desde Ciudadanía y Desarrollo permanentemente hemos investigado las relaciones entre China y Ecuador, particularmente el impacto de los capitales corrosivos que, vulnerando la Constitución, la ley, toda la normativa interna, con corrupción de por medio, impactando en la vida de los ecuatorianos, terminaron instalándose durante los últimos años. Cuando se habló de discutir un tratado de libre comercio entre Ecuador y China, lo primero que solicitamos formalmente al entonces gobierno de Guillermo Lasso era que las negociaciones y el contenido del acuerdo sean públicos y transparentes. Lamentablemente esto no ocurrió. Terminamos recibiendo una comunicación, como todos los ecuatorianos, de un tratado que ya había sido negociado de espaldas al pueblo, de un tratado que ya había sido firmado sin conocerse su contenido,
y que hoy en detalle, a propósito de la discusión en la Asamblea Nacional, podemos conocer detalles, pormenores, especificidades, como los mencionados por Esther Cuesta. Acá no es un tema ideológico, y coincido con lo que hemos escuchado en el audio hace un momento. Acá no se trata tampoco ni de odios, ni de retaliaciones, ni de xenofobia, ni de mucho menos. Se trata de estar pendientes del contenido de estos acuerdos, que podrían ser beneficiosos, por supuesto que sí, para ciertos sectores del país, pero podían, como tú has indicado, perjudicarnos en aspectos que son fundamentales y básicos como el medioambiental. Así es que a prestarle mucha atención. Creo que a diferencia de asambleas anteriores, y aunque en muchos casos tenemos conflictos, tenemos diferencias, o los ciudadanos hasta les vemos con malos ojos, es una asamblea distinta a la del periodo anterior. Creo que está funcionando de mejor manera, creo que hay una mejor conducción, y esperaría yo que en cuanto a este tema en específico hay un debate mucho más amplio y responsable antes de meterle al país en cuestiones en las que probablemente terminemos perjudicados. Cabe destacar aquí, para conocimiento del público, que los legisladores de la Revolución Ciudadana, incluyendo la mencionada asambleísta Cuesta, están opuestos o están dando resistencia a la aprobación de este convenio con la China. Está también Pachacuti, algunos independientes, está un sector de Construye. Pero volviendo al tema, esto también significa no tener garantías en cuanto a la aprobación de este tercer proyecto económico urgente que elevaría el IVA en Ecuador. Sí, y creo que ratificar, mi querido Gustavo, la importancia de que estas decisiones no sean tomadas sin la respectiva consulta a los sectores a los cuales les afecta, sin tener en cuenta que además, bajo una crisis económica como esta, se tiene que pensar mucho en el país, aunque estemos en guerra, y que hay medidas alternas que podrían ser mucho más sensatas y tener incluso una mejor recaudación o impacto económico, en lugar de afectar a todos los ecuatorianos por igual. A mí, en lo personal, me parece que hasta suena feo, o ha sonado feo, conocer que este proyecto se manda a la medianoche. Es como que lo hubieran hecho ocultando las intenciones, ocultando lo que se quiere. No nos olvidemos que además no es un proyecto de innumerables artículos, es un proyecto que cabe en una página, independientemente de sus estudios, sus memorandos o sus considerandos, y que, aunque tenga artículos, lo fundamental está contenido en una disposición reformatoria que, como ya lo mencioné al inicio, ni siquiera tiene el carácter de temporal. Parecería ser incluso que, aprovechándose de esta guerra interna, el gobierno busca llenar ese hueco fiscal en lugar de tomar medidas incluso para reducir el uso y abuso de gasto público que en varias zonas nos está afectando. Diríamos que actuaron gallos de medianoche, como alguna vez parodió equivocadamente el presidente Noboa. Vayamos, sin embargo, al tema central del momento del país, la forma en que se está enfrentando la crisis delincuencial. ¿Cómo ve las cosas? Creo, Gustavo, que con la firma del decreto 111 los ecuatorianos vimos algo más de aquello a lo que nos tenían acostumbrados sin resultados. Los estados de excepción, como ustedes saben, han estado a la orden del día. Decenas de estados de excepción firmados uno tras otro para poner a las Fuerzas Armadas en puntos estratégicos de las ciudades, a controlar armas, a hacer ciertas requisas, pero nada más. El crimen organizado, el terrorismo, actuando a diestra y siniestra, haciendo de las suyas en todo el territorio nacional en perjuicio nuestro. Declarar la situación, en este caso de conflicto armado interno, calificar de grupos beligerantes no estatales, grupos terroristas, a una lista de delincuentes que han venido operando en el Ecuador, ordenar a las Fuerzas Armadas que implemente acciones militares, que use la fuerza, es algo que no habíamos visto antes, al menos en las últimas décadas. Los resultados, esperemos, sean positivos. Es muy prematuro hablar de éxito, es muy prematuro hablar de acierto. Se podría decir que la medida tomada, Gustavo, a través del decreto 111 es buena y es positiva, pero mientras no veamos sus resultados, más allá del informe que 24 horas después presentó el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, y hasta ahí hemos llegado, creo que hay que ser muy cautos.
Hay que esperar en todo caso que todas las medidas que a partir de ellas se tomen sean para recuperar la paz y la estabilidad del país. Ahora, abogado Alarcón, quizás en este punto es importante también reflexionar de que está bien la intervención de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que es necesario controlar lo que está pasando en las calles, pero se está controlando, digamos, a los gatilleros, a quienes vacunan, a los extorsionadores, pero ellos responden a otras personas que están más arriba de ellos e incluso gente que está dentro de las propias instituciones. Hemos visto el involucramiento del narco en todas las instancias del Estado, en la justicia, en la policía, en las Fuerzas Armadas, en fin, en el Ejecutivo. Entonces, en la medida en la que solamente estemos dando respuesta en las calles, pero no estemos yendo a donde realmente está el problema con procesos de depuración, de transformación de la justicia que impida la corrupción y la impunidad, poco vamos a lograr. Rosana, lo decíamos nosotros hace pocas horas en un comunicado que como Ciudadanía y Desarrollo emitimos. Hay problemas estructurales que han ocasionado la situación actual y que no deben ser descuidados ni por los ciudadanos ni por quienes hoy nos representan en instancias de poder. Una justicia podrida, una policía y unas fuerzas armadas permeadas por el narcotráfico y el crimen organizado, una institucionalidad cooptada por la delincuencia, necesita encontrar una salida urgente. Combatir de manera frontal a los grupos terroristas es uno de los pasos que se tiene que dar para hacer bien las cosas. Tú ya lo decías respecto del caso Metástasis. No vimos incluso caer a miembros del Consejo de la Judicatura, generales de la policía y a tantas otras personas que están en una instancia de poder para servir a los ecuatorianos, pero que lo único que hacen es servirse a sí mismo o servir a intereses particulares. No hemos visto jueces de bolsillo actuando simplemente en función del apetito del caudillo o del capo de turno en perjuicio de los ecuatorianos. El problema es de fondo, el problema es de la sociedad, el problema que tenemos es de país y no podemos enfocarnos únicamente en algo descuidando todos los otros aspectos. Esperemos, como digo, que esta que se ha tomado a propósito de la escalada de violencia tan fuerte de los últimos días sea apenas una de las primeras acciones que dentro de una estrategia o al menos de un básico plan tenga el Estado ecuatoriano, tenga el gobierno nacional, por último, para poder mejorar la situación de Ecuador y devolvernos la paz y la estabilidad de los ecuatorianos. Y es urgente y necesario también, abogado Alarcón, que el gobierno se preocupe por enfrentar esas otras violencias que son quizás las causas también o parte de las causas de la violencia que vivimos con la delincuencia organizada. Cuando pasó el caso de la incursión a uno de los canales de televisión, ATC Televisión, vimos que quienes estaban ahí eran menores de edad, no todos. Cuando pensamos que esos menores de edad deberían estar en la escuela, deberían estar en el colegio, deberían estar haciendo otras actividades, pero en la medida en la que no tienen oportunidades, estos jóvenes son fáciles presas de estas organizaciones delincuenciales, narcodelictivas. Cuyas intenciones son claras. Lo que vimos en TC Televisión, Rosana, estuvo perfectamente bien planificado. Poner a menores de edad en un ataque de este tipo es convertirles en inimputables en materia penal. Son personas que tienen, como ustedes saben, condenas, entre comillas, diferenciadas y que prácticamente van a seguir haciendo de las suyas a vista y paciencia del país. Ponerles además a coordinar las acciones por teléfono celular, lo vimos en televisión, en señal abierta. Querían micrófonos transmitiendo un mensaje al país, afortunadamente eso no se dio. Todo estaba bien planificado. Aquellos que además que con teorías conspiranoicas dicen que esto ha sido montado, que esto es un asunto planificado, es una lástima que no hayan caído en cuenta de pequeños detalles como aquellos. Lo que buscan estos grupos es sembrar el terror en la población para ir ganando terreno. Han medido fuerza con el Estado, han medido fuerza con la policía y con las propias Fuerzas Armadas para ver qué opciones tienen de seguir ganando terreno. Por ello es que es fundamental que en materia de lo que ya se ha actuado se ponga freno y por el contrario, sea el Estado el que empiece a avanzar para retomar el control de esos espacios que se han perdido. No dejemos, abogado Alarcón, de pasar revista a la consulta popular. 20 preguntas ahora de la consulta popular
y esa fuerte corriente que existe en Ecuador en el sentido de que no se desperdicie más de 60 millones de dólares y que se intente resolver las cosas en una simbiosis asamblea ejecutiva? Principalmente, Gustavo, nos toca esperar, porque como enviaron 2 paquetes de preguntas, tenemos a 2 juezas de la Corte Constitucional analizando su contenido, su pertinencia y preparando un dictamen. Un paquete de 20 preguntas, en lo personal me parece exagerado, creo que hay una gran diferencia en cuanto a su calidad, las del primer paquete versus las del segundo paquete, y creo que en este momento, en que incluso nos quieren meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos a través del aumento de IVA, deberían pensar bien si quieren gastar unos 50 millones de dólares que podrían destinarse precisamente para la guerra en preguntarnos cosas obvias o intrascendentes. Aquellas que por supuesto son importantes para el país, que pasen por la Asamblea Nacional, que aproveche el presidente esos acuerdos y esos pactos para lograr un buen resultado. Por lo pronto, hoy son 20 preguntas. Quién sabe si después de los respectivos dictámenes en la Corte Constitucional nos quedemos con menos. Lo óptimo en este momento es hacer conciencia de país y aprovechar la coyuntura para más bien exprimir el trabajo de la Asamblea y no exprimir el bolsillo de los ecuatorianos. Queremos agradecerle por su presencia. Siempre un gusto, Gustavo, Rosana, un gran abrazo para ustedes, abrazo para nuestra audiencia de Antena 1 y esperemos que pronto con estas decisiones y estas acciones el país pueda recuperar el camino de la paz y la estabilidad. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, coordinador y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 7:58.